La casa. Mi infancia fue complicada. No teníamos dinero y tenía que cuidar de mi hermano menor. Mi padre trabajaba casi todo el día y a veces, incluso por las noches, solo para poner comida en la mesa. Nuestra vida siempre fue de mudanzas constantes. Cuando no estábamos en cuartos baratos de moteles, nos hospedábamos en pequeños cuartos que mi padre solía rentar por un par de meses antes de tener que irnos. Aquella vez que nos mudamos, mi padre nos llevó a una enorme casa, un poco deteriorada pero grande, y a pesar de su aspecto viejo, era bastante encantadora. Inmediatamente pregunté por qué estábamos ahí, y él me explicó que un compañero de trabajo le había ofrecido vivir gratis en esa casa si la arreglaba en su tiempo libre. Al parecer, la casa había pertenecido al abuelo de ese hombre. Él nunca la había usado y la conservaba más por valor sentimental que por otra cosa. Al saber la situación de mi padre, pensó que sería una buena oportunidad para él, le ofreció el trato, y mi padre aceptó. Como mencioné antes, la casa estaba un poco deteriorada, pero eso no significaba que estuviera en mal estado. Incluso en su condición actual, estaba mucho mejor que muchos lugares en los que habíamos estado. Al entrar, tomé a mi hermano emocionado y le dije que fuéramos a ver los cuartos para que cada uno escogiera el suyo. La casa estaba amueblada casi por completo. La mayoría de los muebles eran viejos y estaban cubiertos por sábanas blancas muy polvorientas. Era evidente que había pasado tiempo desde que alguien había entrado allí, pero eso no impidió que mi hermano y yo exploráramos la casa en busca de los cuartos. En un momento, mi hermano me dijo que necesitaba ir al baño y se separó de mí. Quise esperarlo, pero mi emoción por seguir explorando fue más grande. Continué caminando por la inmensa casa y fue entonces cuando abrí la puerta de una habitación que parecía ser la más grande de todas. La inmensidad de esa habitación me dejó sorprendido al entrar, y la miré de arriba abajo, pensando que nunca antes habíamos estado en un lugar tan grande como ese. La habitación estaba llena de polvo, pero sabía que solo necesitaba un poco de limpieza para convertirse en el lugar perfecto para mí. Mientras exploraba la habitación, me di cuenta de que ya tenía una cama, y cuando intenté sentarme en ella, noté que su colchón era bastante peculiar. Era una cama de agua. Quedé tan fascinado que ni siquiera me importó recostarme sobre las sábanas polvorientas. Solo había visto camas de agua en la televisión y nunca pensé que tendría la oportunidad de recostarme en una. Esto simplemente me hizo decidir que ese cuarto sería mío. Mientras estaba recostado en la cama, escuché un ruido extraño, lo cual me hizo levantar la cabeza para ver de qué se trataba. Al principio pensé que podría ser mi hermanito, pero al levantar la cabeza me di cuenta de que estaba completamente solo en la habitación. Volví a acostarme, pero el ruido siguió y noté que provenía del armario que estaba allí también. En ese momento jamás había sido un niño miedoso a pesar de tener solo 10 años. Ya había tenido que enfrentarme a muchas cosas en esos moteles de mala muerte, donde mi padre solía dejarnos solos por días y noches enteras. Caminé directamente hacia allí, pensando que bien podría ser un ratón o algún animal que había estado viviendo en esa casa deshabitada durante mucho tiempo. Tal vez algún animal se lanzaría hacia mí en el momento en que abriera la puerta. Y abrí la puerta, pero no vi nada adentro aparte de algunas revistas muy viejas. Mi mente aún estaba un poco incómoda por el sonido. Cuanto más lo pensaba, más asociaba el sonido con el de alguien cerrando la puerta del armario. Mientras observaba la habitación, me di cuenta de un viejo espejo en una esquina. Estaba cubierto de polvo, pero pude distinguir mi reflejo, distorsionado y borroso. Algo en ese espejo me llamó la atención. Parecía tener un marco tallado con figuras que no podía identificar. Decidí limpiarlo un poco con mi mano. Al hacerlo sentí un escalofrío. Era como si algo en esa habitación me estuviera observando. Mientras limpiaba el espejo, noté algo extraño. No era solo mi reflejo, había algo detrás de mí, una sombra borrosa que no se movía cuando yo lo hacía. Me giré rápidamente, pero no había nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Volví a mirar el espejo y la sombra seguía ahí,
como si algo o alguien estuviera observándome desde el otro lado. Me encontraba tan impactado que lo único que me hizo dejar de prestar atención a aquellas figuras fue la voz de mi hermanito detrás de mí, quien me había reclamado por no haberlo esperado. Apenas y escuché su reclamo, pues mi mente volvió de inmediato al espejo, pero cuando lo hice no pude ver ya aquellas manchas. Quise pensar y creer que tal vez solo eran algunos insectos o tal vez suciedad. Cualquier cosa era más creíble que una explicación sobrenatural. Yo deseaba dormir esa misma noche en esa cama de agua. Mi padre nos dijo que era muy tarde para limpiar cualquier habitación. Lo mejor sería que todos durmiéramos en la sala de la casa, ya que sería más fácil limpiar un poco de la sala, en lugar de cada uno de los cuartos que serían nuestros. Esto tenía sentido. Y además yo estaba algo cansado por todo lo que había sucedido ese día. Terminamos haciendo eso. Todo esto me había hecho olvidar completamente el incidente del armario. Para ese momento ni siquiera recordaba lo sucedido. Solía tener un sueño bastante pesado. Una vez que cerraba los ojos y me quedaba dormido, nada en el mundo podría despertarme hasta el día siguiente. Pero esa noche fue la primera vez en mi vida que fue diferente. Tuve mi primera pesadilla. Es un poco borrosa en mi memoria debido al tiempo transcurrido. Recuerdo que me encontraba en el pasillo de esa casa, caminando por él y pensando que era demasiado largo, tanto que no tenía fin. No importaba cuánto caminara, no podía acercarme ni un poco más al final. De repente, escuché un sonido muy característico, como cuando intentas llamar la atención de alguien. Me giré para ver quién me llamaba, pero me encontré completamente solo en ese largo pasillo. Caminé un poco más antes de escuchar el sonido nuevamente. Esta vez al voltear no vi a nadie. Caminé de regreso, escuchando el mismo sonido por tercera vez. Decidí no girarme y simplemente continuar caminando, pero un miedo profundo comenzó a apoderarse de mí. Escuchaba pasos, eran rápidos como si alguien estuviera corriendo, pero lo peor era que esos pasos parecían acercarse justo a donde yo estaba. No importaba hacia dónde mirara, no podía ver a nadie. A medida que pasaba el tiempo en el sueño, se me hacía imposible ver cualquier cosa a mi alrededor. De repente, en toda esa oscuridad, vi dos manos. Eran tan blancas como el papel, muy huesudas y tenían uñas largas y sucias. Sentí un fuerte escalofrío, pero no pude ver quién era el dueño de esas manos, y ahí fue cuando desperté. Estaba sudando y aterrorizado. Miré a mi alrededor esperando ver esas manos en la oscuridad, pero por suerte no pasó. Miré a mi padre y a mi hermano que seguían durmiendo profundamente. Y fue entonces cuando poco a poco logré convencerme de que todo eso no había sido más que un horrible sueño, o más bien dicho, una horrible pesadilla. Como mencioné antes, esa fue mi primera pesadilla desde que prácticamente tenía uso de razón. No era sorprendente que estuviera más asustado de lo normal. No sabía cómo enfrentarlo, y por el miedo no pude dormir el resto de la noche. Esa casa tenía muchos sonidos por la noche, y intentaba encontrarles sentido, pero había algunos que no podía explicar lógicamente. Ya en la mañana me sentía mucho más tranquilo. Mi padre salió a trabajar temprano y me ordenó comenzar a desempolvar toda la casa. Era claro que ese día ni mi hermano ni yo podríamos ir a la escuela, pero aún así obedecí la orden de mi padre. Pasamos gran parte del día simplemente sacudiendo y limpiando las sábanas de algunos muebles. Todo transcurrió con normalidad, tanto que incluso dejé de lado mi pesadilla y el hecho de que no había podido dormir del todo bien. Puse más esfuerzo en la habitación donde yo me quedaría. Saqué las viejas revistas del armario y las tiré a la basura. Mientras me ocupaba de mi habitación, dejé a mi hermanito en la suya. Este no podía hacer mucho debido a su edad. Él quería ayudar. El espejo en mi habitación no dejaba de darme mucha incomodidad. Cada vez que me miraba en él, me parecía que mi reflejo tardaba un segundo más en moverse, como si algo estuviera desincronizado. Por esta razón es que decidí cubrir el espejo con una sábana, pero aún así el miedo seguía.
Decidí enfocar mi atención en la cama. Mientras estaba ocupado con la cama de agua, escuché algo que captó mi atención de inmediato. La risa inconfundible de mi hermano. Salí inmediatamente de mi habitación para ir a donde estaba. No pude entender qué le causaba tanta risa mientras quitaba el polvo, pero podía escuchar claramente lo que estaba sucediendo en la habitación que habíamos decidido que era de él. Escuché que no solo se reía, sino que también parecía estar hablando con alguien en voz baja. Abrí la puerta de su habitación y lo encontré solo. Busqué por todo el cuarto con la mirada esperando ver algo con lo que pudiera estar hablando, pero solo estaba él. Le pregunté qué pasaba, con quién estaba hablando y por qué se reía. Me sonrió y me dijo que no hablaba con nadie. Me pareció extraño porque acababa de escucharlo claramente unos momentos antes. Lo más extraño era que mi hermano nunca solía mentirme. Solíamos tener una muy buena comunicación, después de un rato en el que se negó a decirme con quién estaba hablando o por qué se reía. Decidí dejar el tema de lado, pensando que tal vez simplemente quería hacerme una broma. Para las 8 de la noche, tanto mi hermanito como yo estábamos completamente exhaustos. Habíamos logrado limpiar gran parte de la casa, todavía quedaba mucho por hacer. Cuando mi padre regresó esa noche con la cena, creo que quedó bastante sorprendido por cuánto habíamos avanzado en la limpieza durante el día. Yo estaba emocionado porque esa noche sería la primera vez que dormiría en mi propia habitación. Cené casi a toda prisa y subí rápidamente. Estuve un momento jugando con la cama de agua, cuando volví a escuchar un ruido en el armario. Me quedé inmóvil tratando de escuchar con mayor claridad. El ruido se repitió, esta vez más fuerte, como si algo se moviera lentamente entre las cosas que había guardado en el armario. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me obligué a acercarme. Con la mano temblorosa abrí la puerta del armario de un tirón, esperando encontrarme con algo que explicara el ruido. Para mi alivio, no había nada fuera de lo común. Cerré la puerta, me dirigí a la cama y me acomodé bajo las sábanas, tratando de recuperar la emoción perdida. Justo cuando estaba a punto de apagar la luz, el ruido volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si algo se arrastrara por el suelo del armario. No tuve el valor de levantarme de nuevo a ver. Me cubrí por completo con las sábanas. Comencé a tararear mi canción favorita, intentando tranquilizarme. No tardé mucho en quedarme dormido. Como mencioné antes, estaba muy cansado por todo el trabajo del día, pero entonces tuve la segunda pesadilla. Esta vez fue diferente. Comenzó conmigo corriendo en un espacio completamente oscuro, sin poder ver nada ni a nadie. Sentía un miedo profundo. Sabía que no podía dejar de correr porque lo que sea de lo que huía parecía estar cada vez más cerca. Pronto caí en lo que parecía ser un lago. Todo estaba tan oscuro que no podía ver ni siquiera eso. Solo podía sentir la sensación de estar en el agua. Intentaba desesperadamente encontrar una orilla para salir de allí, pero parecía que cada vez me adentraba más en ese lugar. De pronto sentí algo. Eran como unas manos que intentaron sujetarme, pero era como si algo lo detuviera. Sentí pánico y comencé a moverme para escapar lo más rápido posible. Pronto sentí que lo que fuera que me protegía inicialmente se rompió, y esas manos lograron sujetarme del pecho. Podía sentir claramente cómo empezaban a rasguñarme, y fue en ese momento cuando desperté, exaltado y asustado. Pero lo más preocupante fue darme cuenta de que la cama de agua se había roto y estaba comenzando a mojar todo. Me levanté rápidamente e intenté tapar las fugas, pero rápidamente supe que era imposible. Decidí salir de la habitación para pedir ayuda a mi padre. Mi padre se molestó mucho al ver todo el suelo empapado junto con las cobijas. Me regañó por haber arruinado la cama en la primera noche. Intenté explicarle que solo estaba dormido, pero eso no evitó que me golpeara mientras me seguía regañando. El resto de la noche las pasé en la habitación de mi hermano pequeño, y nuevamente me fue imposible volver a dormir, sobre todo porque podía sentir dolor en el torso, justo donde había soñado que esas manos me habían sujetado.
No quería creer que eso había sucedido en realidad. Sabía muy bien diferenciar entre un sueño y la realidad. Hubo momentos en los que mi mente parecía confundirse. A medida que pasaba el día, esos pensamientos se intensificaron. Me bañé al día siguiente y estaba ansioso por usar la tina de baño. Al quitarme la ropa que usaba para dormir, noté 3 feos moretones en ambos lados de mis costillas. Inicialmente pensé que tal vez estos podrían ser debido a los golpes de mi padre. No pensaba que hubiera sido tan fuerte como para causarme esos moretones tan marcados y específicamente en ese sitio. Pero al intentar ver mejor en el espejo, me topé con que aquellos moretones no eran de lo que debía preocuparme, pues por toda la espalda tenía arañazos. Estos se veían profundos y se encontraban por toda mi espalda. En serio, era doloroso. A pesar del miedo que todo esto me causó, decidí no comentar nada ni a mi padre ni a mi hermano. No quería asustar a mi hermanito y sabía que mi padre ni siquiera prestaría atención. Mantuve esos feos moretones y arañazos en secreto, pero con el paso de las horas parecían volverse cada vez más dolorosos. El día avanzaba lentamente y cada minuto que pasaba el miedo que sentía se intensificaba. Mi hermano jugaba en la sala con algunos de los juguetes que habíamos desempacado sin saber lo que pasaba. Decidí que al menos por ese día me centraría en mantenerlo a salvo y feliz. Mientras limpiaba la cocina, escuché una risita suave detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando encontrar a mi hermano, pero no había nadie. El sonido de la risa seguía sonando, más débil, como si viniera de algún lugar más profundo de la casa. Decidí ignorarlo, concentrándome en la tarea frente a mí. Limpiamos casi toda la casa aquel día. En un momento, mi hermano estaba muy cansado y lo dejé dibujando en la sala mientras yo limpiaba uno de los baños. Estaba haciéndolo todo mucho más lentamente que el día anterior. El dolor se incrementaba cada vez que hacía movimientos bruscos, por lo que trataba de evitarlos. Mientras fregaba el piso del baño, escuché unos pasos corriendo por el pasillo. Pensé que era mi hermano, pero los pasos se detuvieron abruptamente y no escuché nada más. Esto me hizo dejar lo que estaba haciendo y levantarme para ver qué pasaba. Caminé a la puerta del baño y le pregunté a mi hermano qué hacía, pero no me dijo nada. Decidí abrir la puerta para ver, pero me sorprendió ver que no había nadie en todo el pasillo. Pensé que tal vez había ido al baño y había decidido volver a dibujar después de verme limpiar, pero no tenía sentido porque no había escuchado los pasos alejarse. Simplemente se detuvieron. Decidí no darle más importancia y dejar de lado cualquier evento paranormal que pudiera estar ocurriendo. Me resultaba extraño, no tenía pruebas de nada. Mi padre siempre decía que las cosas sobrenaturales vistas en películas de terror no eran reales. A veces bromeaba diciendo que solo le pasaban a la gente ingenua que busca llamar la atención. El día continuó con normalidad, a pesar de algunos ruidos que se escuchaban al final del pasillo, que asumí como simples ruidos de la casa a los que no estaba acostumbrado. Pensé que quizás las casas grandes sonaban así, y que solo era acostumbrarme. A medida que avanzaba la tarde, decidí preparar algo de comer para mi hermano y para mí. La cocina aún no estaba completamente limpia, pero había logrado despejar suficiente espacio para hacer una simple comida. Mientras cocinaba, noté que la sensación de ser observado seguía. No podía evitar mirar por encima de mi hombro cada pocos minutos, a pesar de que sabía que no había nadie allí. Mi hermano entró a la cocina. Parecía cansado, pues éste se frotaba los ojos con cansancio. Le dije que la comida estaría lista pronto. Se acercó y me abrazó, y en ese momento sentí una punzada debido a los moretones y arañazos, pero también sabía que lo mejor era mantenerlo alejado de cualquier temor innecesario. Después de cenar, mi hermano y yo nos sentamos en la sala a ver un poco de televisión. Mi padre aún no llegaba, y la oscuridad comenzaba a envolver la casa. Sentía un nudo en el estómago pensando en pasar otra noche en mi habitación. Traté de mantenerme tranquilo por mi hermano. Escuché el sonido de la puerta principal abrirse.
Mi padre había llegado, cansado, pero se mostró complacido con el progreso que habíamos hecho en la limpieza. Cenó rápidamente y luego se fue a su habitación, dejándonos a mi hermano y a mí para que nos preparáramos para dormir. Esa noche, antes de acostarnos, me aseguré de que mi hermano estuviera cómodo en su cama. Le conté una historia para distraerlo de cualquier pensamiento. Una vez que se quedó dormido, me dirigí a mi habitación, con miedo de lo que podría encontrar. La habitación estaba en silencio. Me acerqué a la cama y me senté, observando el armario cubierto por la puerta entreabierta. No quería volver a abrirlo, lo dejé como estaba. Me acosté en la cama y apagué la luz, decidido a no dejar que el miedo me dominara. El sueño me venció rápidamente, pero no tardaron en aparecer las pesadillas. Esta vez me encontraba en la casa, pero todo estaba distorsionado, como si estuviera mirando a través de un espejo roto. Los pasillos eran interminables y las sombras parecían moverse por cuenta propia. Sentía una presencia constante, como si alguien me estuviera vigilando. Desperté sobresaltado en mitad de la noche, con el corazón latiendo muy rápido. Miré a mi alrededor y vi que la puerta del armario estaba abierta de par en par. Me quedé paralizado, sin poder moverme ni gritar. Fue entonces cuando vi una figura oscura al fondo de la habitación. Era alta y delgada, con esas mismas manos huesudas que había visto en mi pesadilla anterior. Estaba petrificado, incapaz de apartar la mirada. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí. Sentí que mi cuerpo no respondía, como si estuviera paralizado por el miedo. Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, la luz de la habitación se encendió de repente. Mi padre estaba en la puerta preguntándome el por qué hacía tanto ruido y diciendo que no lo dejaba dormir. La figura desapareció al instante, como si nunca hubiera estado allí. Mi padre se acercó y me preguntó qué pasaba, pero no pude decir ninguna palabra. Solo me abracé a él, sintiendo un alivio al saber que no estaba solo. Aquella noche me llevó a su habitación y me dejó dormir en una colchoneta en el suelo junto a su cama. Esa noche no dormí mucho, pero me sentí un poco más seguro sabiendo que mi padre estaba cerca. La noche siguiente me costó mucho dormirme. Eran casi las 3 de la mañana y daba vueltas en la cama. No quería creer que lo que me estaba pasando tuviera algo de paranormal. Quería creer que tal vez eran solo las 2 pesadillas que había tenido las noches anteriores que me habían dejado paranoico. Estaba a punto de dormirme cuando escuché risas. Una era la risa aguda de mi hermano, pero la segunda era una risa demasiado infantil para ser de mi padre. Revisé la hora. No podía creer que mi hermano estuviera jugando por la casa en plena madrugada, ya que solía tener miedo a la oscuridad. Decidí levantarme para averiguar qué estaba pasando. Caminé por el pasillo directo a su habitación, pero me sorprendí al encontrarla vacía. Lo llamé varias veces, pero nada. Decidí buscarlo solo para encontrarme con que estaba pateando una pelota en una parte oscura de la sala. Parecía feliz, como si estuviera jugando. Lo llamé y le pregunté qué estaba haciendo. Giró la cabeza hacia donde había arrojado la pelota y luego simplemente se encogió de hombros. Miré hacia donde había arrojado la pelota y no vi a nadie. Volví a verlo y dije que era muy tarde y que debía volver a la cama. Tomé su mano y lo llevé de regreso a su cuarto. Mientras caminábamos de regreso, miré hacia la sala y vi cómo la pelota que mi hermano había arrojado momentos antes rodaba hacia nosotros como si alguien la hubiera pateado. Esto me asustó tanto que no pude volver a mi habitación para dormir solo esa noche. Me quedé con mi hermano, pero de nada sirvió porque no pude dormir. Todos los eventos de esa noche comenzaron a conectarse en mi mente y supe que algo en esa casa no estaba bien. Al día siguiente me sentía seriamente cansado. Sabía que debía cuidar a mi hermano porque mi padre trabajaría todo el día otra vez. Afortunadamente, no teníamos mucho más que limpiar y pensé que estaría bien si tomábamos el día libre. La falta de sueño puede afectar a una persona. Me encontraba sentado mientras miraba a mi hermano dibujar. No quería dormir, sentía que si lo hacía, tendría más pesadillas.
quizás tan realistas como los moretones y arañazos en mis costillas. Decidí levantarme del sillón y sentarme junto a mi hermano para dibujar con él. Uno de sus dibujos me llamó la atención. Era una extraña forma negra. Mi hermano no era el mejor dibujante, pero esta forma no parecía algo que él hubiera dibujado. No era ni humana ni animal, era completamente negra, con una figura semi-humanoide y unos ojos rojos. Lo más aterrador era que parecía tener unos brazos tan largos que llegaban hasta el suelo, incluso parecía arrastrarlos. Aquello me hizo recordar inmediatamente mis pesadillas y temblé. Miré directamente a mi hermano y le pregunté qué era esa cosa. Él se encogió de hombros y simplemente dijo que era el hombre del armario. Al preguntarle más del asunto, este comentó que vivía en mi armario. No quise seguir preguntando más. Sabía que debía dormir esa noche en mi habitación, y no sería capaz de hacerlo si seguía indagando con mi hermano. Después de eso, tomé una decisión. No quería saber absolutamente nada de lo que sucedía en esa casa. No deseaba investigar, ni siquiera hacer caso a los ruidos extraños que llegaba a escuchar durante la noche o el día mientras estaba ahí. Decidí ignorar cualquier cosa que ocurriera, y por un tiempo pareció funcionar. Ya fuera escuchar pasos fuera de mi ubicación, o incluso que alguien tocara mi puerta a mitad de la noche, me mantenía firme en ignorarlo todo. Lo único que no podía dejar de lado eran las constantes pesadillas que experimentaba. Hubiera sido más fácil si no fuera porque la mayoría de estas venían acompañadas de nuevos moretones o rasguños visibles y profundos cada mañana. Aquello era algo que no podía ignorar por más que lo intentara. Aún así, yo sentía que estaba manejando bien la situación. Con el tiempo, estar en ese lugar se volvía un poco más llevadero, al menos si no contaba las heridas físicas con las que despertaba comúnmente. Lo único que me preocupaba más era mi hermano, quien no parecía temer nada de lo que pasaba en la casa. Al contrario, parecía estar encariñado con lo que fuera que me atormentaba. Me contaba cómo jugaba con el hombre del armario, y hablaba sobre las personas que habían vivido en esa casa antes que nosotros. Era perturbador escucharlo hablar sobre gente que no conocíamos y cómo habían muerto en ese lugar. A mi hermano no parecía perturbarle el saber que personas habían muerto ahí. Me decía que el hombre del armario le había dicho que la muerte era algo natural, que a todos les llegaba tarde o temprano. Esta explicación no me resultaba tan reconfortante como a él. Me daba mucho miedo que él supiera todas esas cosas. Cada vez que intentaba hablar con mi padre sobre el hombre del armario que mi hermano mencionaba, este me decía que solo eran cosas de niños y que mi hermano tenía una imaginación muy activa. Pero yo sabía que había algo más. Las noches se volvían cada vez más aterradoras. Escuchaba susurros en el silencio y veía sombras moverse en el borde de mi visión. Una noche, mi hermano se había quedado dormido en mi cuarto por estar jugando. Yo me encontraba dormido cuando escuché unos pasos que me hicieron entrar en alerta. Mi hermano parecía dormir tranquilamente. En ese momento, la puerta del armario comenzó a abrirse lentamente, emitiendo un chirrido muy perturbador. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo la puerta se abría por completo. No había nada visible dentro del armario, solo la oscuridad. Mi instinto me decía que debía levantarme y cerrar la puerta de un golpe, pero el miedo me paralizaba. De repente sentí una mano fría y huesuda en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El frío se extendió por mi espalda y supe que algo no estaba bien. Mi hermano seguía durmiendo profundamente. El terror me paralizaba, pero sabía que no podía dejar que el miedo me dominara, y me levanté lentamente de la cama como pude. Me dirigí al armario, con cada paso sintiendo como si el aire a mi alrededor se volviera más espeso y helado. Con la mano temblorosa extendí el brazo hacia la puerta del armario. Al tocarla, sentí como si algo desde dentro estuviera empujando para evitar que la cerrara. Reuniendo toda la fuerza que me quedaba, empujé con todas mis fuerzas, logrando cerrar la puerta de un golpe.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar un susurro apenas que se escuchaba, proveniente del interior. Regresé a la cama, vigilando el armario y sintiendo que algo o alguien me observaba desde la oscuridad. Me acurruqué junto a mi hermano y me quedé dormido. A finales de noviembre comenzó a hacer en serio frío. Esta era mi estación favorita del año, pero por todas las circunstancias que estaba pasando en ese momento, me impedía disfrutarla del todo. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando sucedió esto. Estaba por la mitad de estar lavando los platos cuando algo dentro de mí me alertó, sentido que me hizo sacar las manos del chorro de agua. No fue en vano, ya que de un momento a otro el agua comenzó a soltar mucho vapor y lanzó unas cuantas gotas en mi dirección. Podía sentir lo extremadamente caliente que estaba el agua. Estuve en shock, pensando en cómo había logrado prevenir un feo accidente. Decidí cerrar la llave para ir a ver qué estaba haciendo mi hermano, pero al intentarlo, el chorro de agua salió con tal presión que inevitablemente me salpicó casi toda la mano. El calor del agua hizo que se formaran ampollas con apenas el contacto. Grité y aparté la mano. No sabía qué hacer para calmar el ardor. Al ver la ventana de la cocina, se me ocurrió sacar la mano por ahí para que lo fresco del exterior aliviara un poco el dolor insoportable. Fue un gran error. Al caminar hacia la ventana y sacar apenas un poco la mano, esta se cerró con tal fuerza que causó una grave y fea herida justo en la muñeca. Grité e intenté abrir la ventana, pero era imposible. Era como si alguien estuviera sosteniéndola e impidiéndome abrirla. Todo terminó cuando escuché a mi hermano menor abrir la puerta de la casa. Había estado en el jardín. Cuando me vio, en serio, se asustó mucho. Y si bien sabía que no era para menos, yo le pedía que se mantuviera tranquilo. Apenas obtuve la fuerza suficiente para levantar la ventana y llevarlo conmigo al hospital. Mi padre llegó un par de horas después, molesto y preguntando qué había pasado. Aún no encontraba las palabras para contarle todo lo sucedido cuando un oficial de policía nos interrumpió y pidió hablar con mi padre a solas. Al parecer, curar mi herida no fue lo único que notaron los doctores. Vieron algunos de los moretones y rasguños que tenía en el cuerpo, los cuales empezaban a cicatrizar. Mi padre intentó argumentar que él ni siquiera estaba en casa cuando ocurrió el incidente, pero aquella no fue la respuesta que los oficiales esperaban. Fue entonces cuando los servicios infantiles nos llevaron a un lugar temporal, mientras mi padre intentaba demostrar que no era una amenaza para nosotros. No creo que le importara lo suficiente como para hacerlo. Lo vio como su boleto de salida de nosotros. No creo que siquiera hubiera hecho algo por recuperarnos, si soy del todo honesto. Mi hermano y yo pasamos por varios hogares de acogida hasta que tuve la edad suficiente para poder salir de ahí y llevarme a mi hermano conmigo sin que nadie se diera cuenta. Hasta el día de hoy aún tengo pesadillas sobre ese evento. Nunca supe qué era lo que estaba en esa casa, pero estoy bastante convencido de que sea lo que sea, sigue ahí, tal vez esperando a cualquier persona que se atreva a vivir en esa casa. No suelo hablar con nadie sobre lo vivido, ya que después de todo, mi hermano apenas recuerda algo de esos eventos y realmente creo que es mejor así. Acechado. Tenía unos 9 años. Tanto mi madre como yo nos encontrábamos yendo a una nueva ciudad, donde a mi madre le habían prometido un mejor puesto con un mejor sueldo, y todas esas cosas que de niño no lograba entender completamente. Durante todo el camino, mi madre me hablaba de la nueva casa. En el momento en el que entré, me di cuenta de que estaba casi vacía en su totalidad. Había un par de muebles cubiertos con sábanas, los cuales después mi madre me dijo que los dueños anteriores los habían dejado. Corrí por toda la casa explorando y abriendo puertas una tras otra. No sabía exactamente qué estaba buscando, ya que entraba en una habitación solo para salir de inmediato y luego entrar en otra. Era la primera vez que estaba en una casa tan grande. Llegué a la última puerta que me faltaba por abrir, pero me topé con que estaba cerrada con llave. Al principio no me importó mucho,
Simplemente la dejé de lado y volví sobre mis pasos hasta una de las habitaciones más grandes de la planta alta. Estaba pensando cómo iba a poner mi cama y estaba en proceso de ver en qué pared se verían mejor mis pósters, cuando escuché lo que parecían ser pasos. Eran pasos muy pesados, como si alguien trajera unas botas y se esforzara por hacer el mayor ruido posible al caminar. Llamé a mi madre 2 veces pensando que estaría cerca y que ella sabría quién era responsable de aquel sonido. Yo era un niño bastante asustadizo. Me entró un miedo indescriptible. Me quedé mirando hacia la puerta, pensando que en cualquier momento vería a alguien entrar por la misma. Vería al dueño de aquellos fuertes pasos, pero después de un rato, mirando la puerta completamente inmóvil, me di cuenta de que nadie se asomaría por donde yo estaba. Aún así, no me atreví a salir de mi habitación hasta que mi madre me llamó. Cuando entró y me vio con una cara pálida, me preguntó qué era lo que sucedía. Le comenté que había escuchado pasos, pero ella inmediatamente descartó todo lo que tenía para contarle, y me dijo que seguramente había escuchado algunos ruidos de afuera y que la casa hacía eco por estar tan vacía. Una parte de mí quería creerle a mi madre, pero otra simplemente no me lo permitía. Le pregunté si acaso podíamos compartir una habitación, pero ella me dijo que ya era lo suficientemente grande como para dormir solo. Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando mi madre me dijo que debía ir a dormir. Estaba un poco negado a hacerlo, al momento de saber que tendría que volver a aquella habitación solo y pasar la noche completa ahí. Me hizo recordar los pasos que había escuchado esa misma tarde, pero como sabía que mi madre me daría la misma explicación que había dado antes, sabía que no tenía otra opción más que hacerle caso. Subí a dormir y para mi fortuna logré dormir demasiado rápido. Un ruido me despertó. Al principio no supe qué era, solo lo escuché como un par de golpes en el suelo, pero una vez que estuve completamente despierto y atento a todo lo que pasaba, volví a escuchar el mismo sonido, el cual identifiqué rápidamente como los pasos que había escuchado antes. Me paralicé en ese momento en mi cama, y lo único que podía hacer era mover los ojos hacia la puerta de mi cuarto, donde por debajo podía verse cómo se filtraba la luz del pasillo. Podía escuchar claramente cómo aquellos pasos estaban cada vez más cerca de mi cuarto, y de pronto sucedió algo que creo que hizo que mi sangre se congelara en un instante. Por debajo de la puerta alcancé a ver cómo la luz que se filtraba era obstruida por algo, o más bien dicho, alguien que se encontraba parado justo detrás de mi puerta. Recuerdo cerrar los ojos con fuerza, repitiéndome a mí mismo una y otra vez que todo aquello se trataba de una pesadilla y que pronto despertaría. Pero no importaba cuánto cerrara los ojos o cuánto me repitiera aquello, cada vez que los abría y desviaba la mirada hacia la puerta, podía ver a alguien parado afuera. Quise gritar, pero mi voz se quedó atorada en mi garganta debido al miedo que sentía. Pero lo peor aún estaba por venir. Claramente escuché 3 golpes secos que resonaron por toda mi habitación. Esta vez me cubrí la cabeza con las sábanas. Estaba casi a punto de llorar cuando volví a escuchar aquellos golpes, solo que esta vez fueron más fuertes. Lo único que podía pensar en ese momento de absoluto terror era el por qué mi madre no había escuchado nada. Los golpes sonaron una 4ª vez, aún más fuerte. Parecía que quien fuera que estuviera fuera de mi cuarto realmente estaba molesto de que no abriera la puerta. La última vez que golpearon, incluso pude sentir cómo la cerradura de la puerta casi se abría. Me preguntaba por qué no abría la puerta, ya que no tenía seguro y solo debía girar la manija para que se abriera. Agradecía tanto que quien fuera que estuviera del otro lado no supiera que tenía esa posibilidad. Los golpes continuaron cada vez más fuerte de forma continua, y aquello duró toda la noche, impidiendo que pudiera dormir. Cada vez que lograba casi quedarme dormido, 3 golpes más fuertes me hacían despertar sobresaltado. No sabía qué hora era cuando los golpes cesaron por completo. Solo sé que me sentí muy aliviado cuando mi madre entró en la habitación para decirme que el desayuno estaba listo. Pensé en contarle lo que había experimentado aquella noche,
pero luego de que no me creyera lo de los pasos, estaba seguro de que saldría con una explicación sobre cómo todo aquello se había tratado de una pesadilla. Seguramente las casas nuevas siempre traían consigo pesadillas. Decidí simplemente ahorrarme aquella conversación y no contarle nada. El día transcurrió con total normalidad. Mi madre me dejó en la escuela antes de ir a su trabajo. Tenía instrucciones bastante específicas sobre qué hacer una vez que las clases concluyeran, ir directamente a casa. Mi madre me había dado una llave. Aquella era la primera vez que me encontraría solo. Debido a su horario, ella no podía ir a recogerme. Seguí sus instrucciones al pie de la letra y no tuve ningún problema para llegar de vuelta a casa por mis propios medios. Me quedé afuera mirando la puerta por un par de minutos. Solo pensar en que me quedaría solo en aquella casa, donde solo unas cuantas horas antes había experimentado la peor noche de mi vida, me hacía no querer entrar. Incluso por un momento pensé en quedarme afuera, calcular más o menos la hora en que mi madre había dicho que volvería y luego entrar para que ella no lo notara. Pero había mucho sol, y luego de pensarlo mucho entré a la casa. Me encontré con todo muy silencioso, justo como debería estar. Luego de un par de horas ahí comencé a relajarme. Me decía a mí mismo que tal vez todo sí pudo haberse tratado de una simple pesadilla, una muy vívida, y que después de todo mi madre podría tener razón. Las casas nuevas podían albergar muchos sonidos que al principio me parecerían extraños, pero una vez que me acostumbrara a ellos, todo sería mejor. Una vez que estuve más relajado, quise disfrutar mi primera vez solo en casa. Me preparé un sándwich y comencé a hacer mi tarea, pero mientras realizaba esto último, volví a escuchar aquellos pesados pasos. Estos parecían escucharse en la planta de arriba. Intentando recordar lo que mi madre me había dicho sobre qué podría ser aquellos pasos, quise seguir con mi tarea, pero nuevamente volví a escucharlos, solo que esta vez parecían estar bajando las escaleras. A pesar de todo, aún intenté estar en calma, pero esto acabó cuando vi a una enorme sombra que parecía bajar las escaleras. No quise esperar un solo segundo a que terminaran de bajar. Me levanté inmediatamente del sofá donde estaba sentado y corrí a esconderme en un armario vacío, el cual mi mamá planeaba subir ese día a su habitación. Cerré las puertas y me senté en la oscuridad de este, mientras rezaba para dejar de escuchar los pasos pronto, o que mi madre volviera pronto del trabajo. Pude escuchar claramente los pasos terminando de bajar las escaleras, solo para entrar a la sala donde yo me encontraba apenas unos momentos atrás. Los pasos eran bastante pesados y algo torpes mientras se movilizaban por la casa. Aún en posición fetal dentro de aquel armario, podía ver un poco a través de la rendija de la puerta, pero no fui ni un poco valiente para atreverme a hacerlo. Puse mi cabeza entre mis rodillas e intenté ser lo más silencioso posible para evitar que aquella cosa supiera que me encontraba ahí. Estaba muy atento a aquellos pasos cuando pude escuchar algo que no había escuchado antes, un silbido. Era una melodía que nunca había escuchado antes y creo que nunca volví a escuchar después de eso. Parecía un tanto alegre, debido a la situación en la que me encontraba y a cómo la silbaba. También hacía que se sintiera bastante siniestra. Era casi como si supiera que yo estaba cerca y con ello intentara generarme más miedo. Los pasos se detuvieron justo frente al ropero y con estos también se detuvo aquel silbido. Cubrí mi boca para evitar que mi respiración se escuchara, pero creo que no sirvió de nada, ya que pronto escuché cómo algo golpeaba 3 veces la puerta del armario. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que si repetía exactamente lo mismo que había hecho la noche anterior y simplemente lo soportaba hasta que mi madre volviera de trabajar, entonces estaría bien. Aquella cosa solo tocó 2 veces más antes de que pudiera sentir cómo intentaba abrir la puerta del armario. Reaccioné lo suficientemente rápido para sujetarla con todas mis fuerzas, las cuales no eran muchas. Pude sentir cómo la puerta volvía a intentar abrirse. Sabía que lo que fuera que estuviera del otro lado podría abrirla sin mayor dificultad, aún conmigo tratando de bloquear la puerta,
pero era casi como si quisiera jugar conmigo, hacerme creer que tenía una oportunidad. Me encontré en aquel juego enfermizo por casi una hora, tratando de mantener cerrada aquella puerta con todas las fuerzas que mi cuerpo podía tener, rezando porque mi madre volviera pronto del trabajo. Mi madre me encontró dentro de aquel armario, llorando e incapaz de hablar sobre lo que había pasado. Ella estaba muy preocupada e incluso pensó que tal vez alguien había intentado entrar a la casa y yo me había escondido ahí. Logré tranquilizarme un poco y le conté lo que había experimentado, pero nuevamente, al terminar de contar toda mi experiencia, ella me dijo que ya era un poco grande como para estar inventando aquellas historias. También me preguntó por qué había empezado todo aquello. No supe qué responderle. Después de lo que había vivido, estaba seguro de que no había sido mi imaginación. Esta vez no estaba soñando, y sabía que había sentido que alguien había intentado abrir la puerta del armario en donde me encontraba. No podían ser simplemente sonidos provenientes de la calle. Por más que intentara explicarle todo a mi madre, ella se mostraba completamente incrédula al respecto. Hoy en día, al recordarlo, pienso que si hubiera estado en su lugar, probablemente tampoco me habría creído. Después de todo, en aquel entonces solía asustarme por casi cualquier cosa. Además, seguramente, tanto la mudanza como el repentino divorcio habían sido cambios muy fuertes para mí, ya que todo había ocurrido muy rápido en mi vida. Tal vez ella pensaba que aquella era mi forma de llamar la atención o algo así. Realmente me hubiera gustado que me hubiera creído solo un poco más. Esa noche me permitió dormir con ella y, tal como pensé, no escuché absolutamente nada. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, me fue completamente imposible entrar a casa. Solo podía recordar la pesadilla que había tenido el día anterior y lo último que quería era volver a vivir algo así. Decidí quedarme afuera, tal como lo había planeado inicialmente. Una vez que sentí que era casi hora de que mi madre regresara, entonces entraba y mantenía la puerta semiabierta hasta que vi su auto doblar la esquina. Luego cerré la puerta y fingí estar en el sillón hasta que entró. Pasaron algunas semanas antes de que volviera a experimentar algo fuera de lo normal. Durante ese tiempo, mi madre y yo nos adaptamos a nuestra nueva rutina. Por las noches insistía en dormir con ella, a lo que al principio accedía por lástima, siempre con la condición de que eventualmente tendría que volver a mi propia habitación. Durante el día trataba de mantenerme fuera de la casa el mayor tiempo posible, quedándome a jugar en el parque después de la escuela o haciendo cualquier cosa para retrasar mi regreso a aquel lugar. Una tarde, mientras jugaba con un grupo de niños en el parque cercano a casa, conocí a una chica de mi edad llamada Sofía. Nos llevamos bien desde el principio y pronto nos hicimos amigos. Le conté sobre mi nueva casa y me aseguré de evitar mencionar los eventos extraños que había experimentado. Un día Sofía me insistió en que quería ver mi casa, por lo que un día la invité después de la escuela. Pensé que tal vez si tuviera alguien conmigo podría enfrentar mis miedos con más valentía. Nos lo estábamos pasando realmente bien. Saqué muchos de mis juguetes y estuvimos un buen rato jugando. Aquello incluso me dio la esperanza de que tal vez si llevaba algún amigo a casa después de la escuela a diario, no me pasaría ningún evento paranormal. Pero rápidamente aquella ilusión se fue en cuanto Sofía propuso jugar a las escondidas. Al principio yo no quería, pues todo en aquel juego indicaba que debía quedarme solo por un rato, al menos hasta encontrarla o que ella me encontrara. Pero ella insistió tanto, ya que me dijo que era su juego favorito, que terminé por ceder. Ella me dijo que se escondería primero, lo cual acepté. Conté hasta 100 y me puse a buscarla. Estuve un rato simplemente deambulando por mi casa. Creo que en realidad ni siquiera estaba tan concentrado en encontrarla. Más bien estaba más concentrado en cuidar cualquier cosa rara que pudiera ver, lo que me indicara que aquello volvería a hacerse presente. Entré a un par de habitaciones sin mucho éxito, y no fue hasta que entré al baño que vi una silueta detrás de la cortina. Pensé que era ella. Me alivió y, diciendo que ya la había encontrado,
Corrí la cortina solo para darme cuenta de que ahí no había nadie. No sabía qué pensar al respecto, pero claramente había visto una sombra del otro lado. No me dio mucho tiempo para buscar una explicación, pues de pronto escuché el grito de Sofía. Salí corriendo del baño en dirección a los gritos de Sofía. Tenía mucho miedo, pero también quería saber qué le estaba pasando a mi amiga. En un punto donde los dos estábamos corriendo, chocamos. Sofía ni siquiera podía hablar para decirme qué había visto. Simplemente señalaba hacia un lado e intentaba salir corriendo de la casa. Yo intentaba tranquilizarla y decirle que por favor no se fuera. No quería quedarme solo, pero a pesar de mi súplica, ella terminó por hacerme a un lado y seguir caminando. Yo iba detrás de ella, aún intentando convencerla de quedarse, pero cuando llegamos a la sala pude ver, creo yo, lo que había visto. Al llegar a la sala, Sofía se detuvo en seco, conmigo aún detrás, y su rostro se transformó en una expresión de horror absoluto. Lo que vi a continuación me heló la sangre. En medio de la sala, frente a la ventana, había una figura indistinta, una sombra negra que se movía como si estuviera suspendida en el aire. No tenía forma definida, pero sus movimientos eran claros. Parecía que la sombra estaba girando lentamente, como si estuviera observándonos. Sofía intentó gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. Yo, paralizado por el miedo, solo pude mirar mientras la figura se acercaba. La sombra comenzó a desvanecerse, como si se mezclara con el aire, pero dejó una sensación de terror en el ambiente. Sofía corrió hacia la puerta de entrada y yo la seguí, saliendo apresuradamente de la casa. No volvimos a entrar y en cuanto llegamos al patio, Sofía se puso a llorar. Intentaba calmarla, pues en mi mente aún tenía la esperanza de que volviera a entrar a la casa conmigo y se quedara hasta que mi mamá volviera. Claramente aquello no ocurrió, pues luego de varios intentos fallidos, Sofía terminó por irse. Está de más decir que aquella fue la primera y última vez que pude llevar algún amigo a mi casa, debido a todo lo que había sucedido allí. Y como si todo aquello no hubiera sido lo suficientemente malo, en la escuela comenzaron a molestarme algunos, llamándome mentiroso y diciendo que había organizado todo para asustar a la pobre Sofía. El acoso era horrible, pero no se comparaba para nada con lo que tenía que vivir a diario una vez que volvía a casa. Desde aquel momento, el quedarme fuera de mi casa fue mi rutina todos los días durante 2 semanas. Lo que hacía por las noches era asegurarme de que la puerta de mi habitación siempre tuviera el seguro puesto. Antes de dormir, me ponía tapones para los oídos. De esta forma, aunque volvieran los pasos, estaba seguro de que no los escucharía. Todo aquello parecía funcionar perfectamente, pero luego de 2 semanas, todo se desmoronó cuando comenzaron las lluvias. A pesar de que hice todo el esfuerzo posible por buscar un lugar seco donde esperar, no pude encontrarlo. Sabiendo que mi madre se molestaría mucho al ver mi uniforme empapado, decidí entrar a la casa. Nuevamente, mientras me encontraba ahí, todo estaba bastante silencioso. Esta vez no confiaba en absoluto, ya que no había ruido que no me pusiera en alerta lo suficiente como para comenzar a caminar hacia la salida. Ninguno de estos sonidos fue realmente lo que esperaba. Incluso, llegando el momento en que mi madre estaba por llegar, aquel sonido no se escuchaba por ningún lado. Aún no estaba del todo confiado. Una parte de mí seguía esperanzada al pensar que tal vez todas las medidas que había estado tomando desde hacía un par de semanas atrás habían hecho que lo que fuera que estuviera asustándome simplemente se hubiera ido al no poder cumplir su cometido de atormentarme. Mi madre llegó a casa y fue entonces cuando pude respirar aliviado. Una vez que terminé de contarle cómo había sido mi día, ella me dijo que deseaba terminar todos los pendientes de su trabajo. Era viernes y quería terminar para el sábado por la tarde, y así podríamos tomar un domingo de relajación. Estuve de acuerdo con ello y por mi parte me puse a desempacar las últimas cajas, las cuales aún no habíamos desempacado. Mientras realizaba aquella actividad, llegué a una habitación que estaba cerrada con llave. Pensé que aquella habitación sería perfecta para guardar unas cajas para las cuales aún no encontrábamos un lugar fijo, por lo que decidí ir a decírselo a mi madre.
Cuando se lo dije, se extrañó al verla cerrada, pero de inmediato comentó que le habían dejado un juego de llaves para esas situaciones. Después de un momento, encontró un juego de llaves bastante viejo, pero que parecía funcionar. En el momento en que lo usó para abrir la puerta, de inmediato salió un olor muy fuerte a guardado y a viejo, al igual que pudimos percibir mucho polvo aún sin siquiera entrar a la habitación. Mi madre intentó encender la luz del cuarto, pero movió el interruptor un par de veces antes de aceptar que el foco se encontraba fundido. Decidió entrar con una linterna. Una vez adentro, ambos quedamos bastante impactados. De toda la casa, esa habitación era la que más cosas tenía de los dueños anteriores. Parecía una habitación de un acumulador compulsivo, con pilas de viejos periódicos por todos lados y gruesas capas de polvo recubriendo todo el lugar. Tuve un poco de miedo, pero luego de que mi madre entrara y revisara todas las cosas para ver si algo ahí podría servirnos, yo también entré. Tenía una pequeña lámpara que iluminaba lo suficiente para que pudiera explorar por mi cuenta. Mientras hacía esto, me topé con algo que me hizo sentir un escalofrío recorrer toda la espalda, un par de botas negras. Las botas, al igual que todo en aquella habitación, estaban llenas de polvo. Mi madre continuaba viendo otras cosas, pero al notar que había encontrado el par de botas, me pidió que no las tocara y que no moviera nada más. No sabía si podría ser peligroso entre todo aquel desorden debido a ratas y arañas. Por mi parte, no podía evitar seguir viendo aquellas botas de piel, pensando que había algo extraño en ellas. Además del polvo y un poco de suciedad, estas parecían tener unas manchas rojizas, las cuales se dejaban ver aún más en las agujetas, que eran las únicas que no eran de color negro, sino de un color amarillo. Mientras me encontraba viendo las botas, me quedé tan enfocado en ello que ni siquiera me di cuenta de que mi madre me estaba hablando. No reaccioné hasta que ella me movió un poco y me preguntó qué me pasaba. Cuando le señalé las botas, ella parecía un poco cansada de que no quisiera soltar el tema. Intentando poner fin al asunto de una vez por todas, me dijo que las tiraríamos. En ese momento, mi expresión cambió por completo. Estaba completamente de acuerdo en que debíamos deshacernos de ellas. No estaba seguro de que esas botas estuvieran relacionadas con todo lo que había estado viviendo. Pensé que no estaba de más deshacerse de todo lo que pudiera parecer conectado con aquello. Para intentar poner fin a toda aquella locura, mi madre tomó una bolsa de basura y echó las botas junto con algunos montones de viejas revistas. Incluso salió de la casa en ese momento para tirarlas en el contenedor de afuera, ya que al día siguiente pasaban a recoger la basura. Mientras nos alejábamos de aquel contenedor, no podía sentirme más aliviado. Era como si me hubiera quitado un peso de encima. Creo que mi madre también se sentía feliz al respecto, no tanto por creer en las cosas que decía, sino porque pensaba que de esta forma yo dejaría el tema de lado. Pensaba que el problema estaba resuelto, pero aquello no fue el fin del asunto como yo creí. Al parecer, lo único que conseguimos fue que aquella cosa se volviera aún más agresiva, y pude corroborar eso esa misma noche. Me aseguré de que mi puerta tuviera el seguro puesto antes de ir a la cama. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché 3 golpes secos en la puerta de mi cuarto. Me sorprendió mucho, pues no escuché los pasos que siempre escuchaba antes de que eso sucediera. Aún así, pensé en seguir con el plan que me había estado funcionando. Me coloqué los tapones para los oídos y me tapé de pies a cabeza intentando dormir. En poco tiempo estaba dormido. A pesar de eso, lo que terminó despertándome esa noche no fueron los golpes en mi puerta, sino un frío intenso. A pesar de estar cubierto por 2 cobijas, parecía no ser suficiente, incluso mientras intentaba entrar en calor. Sin importar cuánto lo intenté, no conseguía hacerlo. Recordé que mi madre había guardado un par de cobijas en mi armario. Pensé que lo mejor sería ir a buscar uno para intentar calmar aquel frío. Fue entonces cuando descubrí mi cabeza y una vez que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad del cuarto, vi una sombra justo a los pies de mi cama. Era muy grande y tenía toda la apariencia de ser una persona,
Parecía ser un hombre muy alto que me miraba fijamente. No tuve tiempo de procesar esto cuando la sombra se abalanzó sobre mí. Era tan pesada y a pesar de tenerla encima, no podía ver ninguna facción específica. Literalmente era como una sombra. Pude sentir sus manos alrededor de mi cuello, haciendo presión y dificultándome respirar. Quise apartarlo de encima, pero al tocarlo sentí la sensación más desagradable que he experimentado en mi vida. Era viscosa, casi como carne cruda y podrida. Al hacerlo, mis manos comenzaron a picarme terriblemente, casi como si hubiera tocado alguates. Empecé a quedarme sin aire y dejé de luchar, pero con un último esfuerzo logré empujar la lámpara que estaba en mi estantería junto a la cama, haciendo que cayera al suelo y se rompiera. Por suerte, esto alertó a mi madre, quien entró a mi cuarto para ver qué sucedía. Escuché sus pasos cerca y sentí que la sombra comenzaba a desvanecerse sobre mí. Pude respirar de nuevo. Mi madre intentó abrir la puerta de mi cuarto, pero seguía con seguro. Tuve que levantarme para abrirle. Ella se molestó mucho porque me había encerrado en mi habitación, diciéndome que si algo sucedía no podría entrar para ayudarme. El regaño no duró mucho tiempo, ya que su atención se desvió completamente cuando vio mis manos, las cuales hasta ese momento no había prestado mucha atención. Todavía intentaba recuperar el aliento. Mis manos estaban completamente enrojecidas y llenas de ampollas. No pasaron ni 5 minutos cuando ya me tenía dentro del auto, camino al hospital. Durante el trayecto me preguntaba dónde o cómo había terminado así. Yo me quedé en silencio todo el camino, sintiéndome tan mal que lo último que deseaba era comenzar una pelea sobre cómo había ocasionado aquello. Era como si estuviera completamente solo en el mundo respecto a lo que me estaba sucediendo. En el hospital, los doctores dijeron que nunca habían visto algo similar. Parecía como si hubiera tenido las manos en condiciones antihigiénicas durante meses, lo que había desencadenado una infección bastante grave. A pesar de que los doctores también preguntaban cómo me había ocurrido eso, yo permanecí en silencio y mi madre aseguraba que yo me encontraba perfectamente normal cuando fui a dormir. Los doctores sugirieron que podría tratarse de algún tipo de reacción alérgica. Después de recetarme muchos medicamentos y cremas, me dieron el alta. Al menos eso sirvió para que mi madre ya no quisiera que durmiera solo, al menos hasta que las heridas en mis manos sanaran. A veces, mientras mi madre dormía y yo tenía algo de insomnio, podía escuchar ese silbido tétrico del cual solo el recuerdo me aterroriza completamente. Una parte de mí sabía que lo que fuera que estaba detrás de eso disfrutaba causándome el miedo más puro. Incluso estando con mi madre, juraría que me vigilaba desde los rincones más oscuros de la casa. Lo escuchaba susurrar mi nombre e intentaba atraerme hacia alguna habitación, sobre todo hacia aquella donde habíamos encontrado esas botas. Una noche, mi madre y yo nos habíamos quedado hasta tarde mirando películas, y yo me había quedado dormido en el sofá. Mi madre decidió no despertarme, me dejó allí. Cuando desperté era de madrugada. Me levanté con toda la intención de ir con mi madre, pero apenas puse mis pies en el suelo, sentí algo húmedo y espeso que empapó mis calcetines de inmediato. Rápidamente encendí la luz, solo para ver que en casi toda la sala había huellas con el patrón inconfundible de botas. Pero lo peor era que aquellas huellas estaban hechas con una sustancia rojiza y espesa. Miré las huellas y entonces vi cómo conducían al principio de la cocina, donde pude ver de pie a un hombre enorme que parecía mirarme fijamente. Grité tan fuerte que desperté a mi madre, quien bajó de inmediato para ver qué ocurría. Cuando ella llegó, no había una sola huella. Todas se habían desvanecido. Incluso mis calcetines ya no estaban húmedos. Le conté lo que había visto y se notaba que no me creía. Me tranquilizó y me llevó a su cuarto. Al día siguiente, mientras me alistaba para la escuela y mi madre me gritaba desde la planta baja que me diera prisa, ya que no podía llegar tarde a su trabajo, un poco distraído y aún poniéndome el suéter mientras bajaba las escaleras, sentí que alguien me tomaba por los hombros y me empujaba con fuerza, haciéndome caer escaleras abajo. El impacto fue brutal.
Recuerdo sentir cómo se rompían dos de mis dedos antes de perder completamente el conocimiento debido a un golpe en la cabeza. Después de eso, desperté en el hospital una semana después, muy desorientado y asustado. Mi madre se alegró mucho de que hubiera despertado. En ese momento le dije que no podía volver a esa casa y que no me importaba si me creía o no. Estaba seguro de que algo muy malo habitaba entre esas paredes y que bajo ninguna circunstancia volvería a poner un pie allí. Esta vez mi madre no intentó convencerme de que había sido parte de mi imaginación. Supongo que ella seguía sin creerlo, pero sabía que las cosas estaban saliendo de control y no podía seguir fingiendo que todo iba a estar bien. Me prometió que ya no volveríamos y cumplió su palabra. Ni siquiera regresé por mis cosas después de recibir el alta en el hospital. Vivimos un tiempo en una habitación de hotel hasta que mi madre encontró un departamento en renta, donde vivimos hasta que logró vender la casa. No sé quién la posee ahora y sinceramente no me interesa. Lo único que puedo decir al respecto es que compadezco a quien sea que esté viviendo allí ahora, especialmente si tienen niños pequeños. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.